Buenas noches. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Noches, ¿logran ver la diapositiva? Sí, doctora, se ve perfecto. Ya podemos empezar, doctora. Muy bien. Vamos a empezar con el tema. Tenemos dos temas hoy día. Tenemos rinitis alérgica y sinusitis. Vamos a empezar por rinitis alérgica. que, bueno, la rinitis se sabe que son procesos patológicos bastante frecuentes. Y esto es así porque por la situación de la mucosa nasal, que es un órgano a través del cual se va a producir la entrada del aire procedente del medio ambiente al organismo. Entonces, vamos a iniciar con lo que es la fisiopatología de la rinitis alérgica, que va a involucrar varios tipos de células T helper, que son las TH, incluyendo la TH0, la 1 y la 2. Al ser una enfermedad inflamatoria de la mucosa mediada por una respuesta inmunitaria del tipo TH2. Entonces, la patofisiología de la rinitis alérgica se va a producir en dos fases principales, que van a ser la de la fase temprana y la fase tardía. En la fase temprana vamos a tener la exposición a un alergeno que va a provocar la sensibilización del sistema inmunitario. Las células presentadoras de antígenos van a procesar el alergeno y lo presentan a los linfocitos T, que se van a diferenciar en las células TH2. Estas células TH2 van a liberar citoquinas, como pueden ver en la imagen, la interleuquina 4, 5 y 13, que van a inducir a la producción de la inmunoglobulina E por linfocitos B. Entonces, la inmunoglobulina E se va a unir a los receptores de alta afinidad de los mastocitos y basófilos en una exposición subsecuente al alérgeno. La inmunoglobulina E, que va a estar unido a los mastocitos, se va a entrecruzar y va a provocar la degranulación, como pueden ver en la imagen, de los mastocitos y la liberación de los mediadores inflamatorios, como la histamina, las prostaglandinas y los leucotrienos. Estos mediadores son los que van a causar los síntomas inmediatos de la rinitis alérgica, los cuales son los estornudos, el prurito, la rinorrea y la congestión nasal. En la fase tardía, que ocurre horas después de que se va a dar la exposición al alérgeno, se va a caracterizar por la infiltración de las células inflamatorias, como los eosinófilos, los basófilos, los linfocitos TH2 en la mucosa nasal. Entonces, las citoquinas que son liberadas por estas células, como la interleuquina 5 y la eotaxina, van a perpetuar la inflamación y van a contribuir a la hiperactividad nasal y a la resistencia de los síntomas. Ahora, para su clasificación, vamos a tener, se va a clasificar en la rinitis alérgica intermitente, que va a ser equivalente a una rinitis alérgica estacional, que tiene una prevalencia del 13 al 14%, y en una persistente, que va a ser equivalente a la perenne, que tiene una prevalencia del 3%. En la intermitente, los síntomas van a ser menos de 4 días por semana o menos de 4 semanas. La persistente, mayor a 4 días por semana y mayor a 4 semanas. Tenemos también como leve, moderada, severa.
Una rinitis leve es un paciente que va a tener un sueño normal, no va a tener interferencia de sueño, puede hacer deportes o actividades, no va a sentir en ningún momento que le falte el aire y no va a haber síntomas molestos. Mientras que en un paciente que viene con una rinitis moderada severa, es un paciente que no va a poder dormir bien en la noche porque no logra respirar bien, un paciente que al hacer actividad física va a sentir que se cansa más rápido, que le falta el aire, paciente que en clase se va a quedar medio dormido porque es un paciente que no duerme bien por las noches y ya son síntomas bastante molestos. La sintomatología se va a iniciar mayormente en la infancia y en la adolescencia y necesariamente se va a desencadenar ante la presencia de un alérgeno específico. Es por eso que la clínica de la rinitis alérgica puede ser, como se les dijo, estacional, que es determinada por de repente el polen en primavera en determinadas épocas, o puede ser perenne, que va a ser al moho, a los hongos, a la pelusa, al pelo de los animales. Entonces va a tener una triada característica de síntomas. Como primero tenemos el estornudo en salvas, que es por una estimulación histaminérgica de las terminaciones nerviosas sensitivas de la mucosa nasal, de nuevo la obstrucción nasal por una vasodilatación de los cornetes, por eso se dice los cornetes están grandes, de un edema vasogeno de la submucosa del epitelio nasal y la rinorrea acuosa, que es más fluida, la conocemos como hidrorrea, que se produce por la extravasación intersticial. También es frecuente el prurito nasal en el vestíbulo nasal, que va a ser el responsable del rascado de la punta nasal, que lo conocemos como el saludo del alérgico. Entonces, al examen que van a ver, una mucosa, como se ve en la imagen, una coloración blanca, un cornete con coloración blanquecina, edematosa. eh, Vamos a ver también secreción nasal, como se dice, transparente, hidrorrea. Y también pueden ver su desviación de tabique. Para lo que son sus exámenes como ayuda diagnóstica, tenemos el skin test, que se va a realizar generalmente en el antebrazo. Vamos a introducir un extracto del alergeno por vía percutánea y nos va a dar un valor diagnóstico del 97 al 99%. También tenemos el de la inmunoglobulina E, que es la detección en el suero de los pacientes de las inmunoglobulina E dirigidas más que todo a la forma específica contra los neumoalérgenos más frecuentes. Tiene una especificidad y sensibilidad de un 80 al 90%. Y también tenemos la eosinofilia periférica o local. Entonces, para el tratamiento, así como trabajamos con medicina, también se pide al paciente los cuidados ambientales, ¿no? Una exposición a los irritantes naturales como es el polen, el pelo de los animales en casa, el polvo ambiental. Se recomienda que en su cuarto, solo su cama, que no tenga libros, ropa, peluches, nada que pueda acumular polvo y los ácaros. Para iniciar un tratamiento ya farmacológico de inicio, siempre se inicia con antihistamínicos de primera y segunda generación. Mayormente segunda generación se le da loratadina, cetiricina, una vez al día, fexofenadina. Acegastina no es tan común acá. Y también se puede combinar con unos descongestionantes. Se le puede dar cetiricina con subenefedrina, que es lo más común, cada 12 horas. Y si el paciente siente mucha congestión nasal o no logra respirar bien, se le puede agregar lo que son los descongestionales tópicos, como es la oximetazolina, que ese máximo se puede utilizar 5 días, no lo podemos estar recetando continuo, porque y ahí también hay que preguntarle al paciente si sufre de glaucoma o de presión alta, porque tiene bastantes efectos adversos, ¿no? Ahora, si el paciente aún así de haber tenido su tratamiento bioral tópico con sus descongestionantes, continúa sin poder respirar bien, lo ven y evalúan que está un cornete pálido, un cornete grande que está obstruyendo el paso del aire por la nariz, agregamos lo que son los corticoides tópicos intranasales como fluticasona, mometasona o budesonida. Le decimos puede ser un puff en la mañana y un puff en la noche o dos puffs en cada fosa nasal en las noches. Para tener un buen tratamiento con corticoide intranasal son mínimo 90 días de uso continuo. ¿Por qué? Porque este tratamiento es un corticoide de depósito. Cuando
Cuando el paciente vaya usando el tratamiento con su spray nasal, se va a ir quedando medicación en los cornetes y recién al 15º día probablemente está haciendo recién un buen efecto. Por eso se inicia tratamiento antihistamínico junto con el spray nasal. Entonces, damos los primeros días sus antihistamínicos y su spray nasal, mientras el spray nasal va haciendo algo, alcanzando una buena dosis, el antihistamínico nos ayuda a controlar lo que es la rinitis. La inmunoterapia, que induce a un estado de tolerancia específica de la célula T, disminuyendo los mediadores de inflamación. Se inicia una terapia semanal en baja dosis, puede ser hasta 12 semanas, mayormente se tiene un tratamiento de un año. Ahora, decir que si hay un 100% de resultado de este tratamiento, no, no hay ningún estudio que nos diga que es un tratamiento completo. Entonces, ¿cómo hacer si tiene una rinitis leve? Podemos iniciar, como te dijo, antihistamínicos no sedantes y podemos aumentarle un descongestionante si es que les refiere que está con mucha mucosidad. Si es moderada, igual seguimos con el tratamiento antihistamínicos, si se está descongestionantes o no, y aumentamos corticoides intranasales, como la fluticasona, la mometasona en sus dosis de 90 días. Si no hay alguna respuesta, una buena respuesta todavía, se puede iniciar corticoides vía oral o intramuscular, como la betametasona, o de repente le damos prednisona o deflazacort, vía oral más de unos 5 días, y vamos viendo cómo va teniendo el resultado. Entonces, para plantearnos un mejor tratamiento, tenemos, si el paciente viene con una rinorrea, prurito nasal, estornudos, podemos darle una cetiricina, loratadina. También le podemos asociar, por ejemplo, para si está con su congestión nasal, su descongestionante como una pseudoefedrina. Si completa con inflamación, congestión nasal, rinorrea, estornudos, agregamos unos corticoides intranasales, spray nasal, y si aún persistiera con eso, corticoides vía oral. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Entonces pasamos al tema de lo que es sinusitis. Bueno, sinusitis es un proceso inflamatorio, como se sabe. Tenemos lo que es sinusitis aguda y sinusitis crónica, que va a estar localizada en la mucosa que tapiza las cavidades anexas a las fosas nasales, así que se conocen como los senos paranasales. Esta puede ser producida por diferentes mecanismos y causas como rinitis o desviaciones de tabique, ¿no? En su clasificación tenemos aguda, que es menor o igual a 4 semanas, subaguda, entre 4 y 12 semanas, la aguda recurrente, que son 4 más episodios al año, que dura de 7 a 10 días, crónica, que es aquella que dura más de 12 semanas, y para iniciar eh, con la fisiopatología debemos saber que hay 3 factores esenciales en la fisiología normal de los senos paranasales, que son la permeabilidad del ostium. El ostium va a estar localizado primero, cornete inferior, cornete medio, meato medio, que es el espacio, y esto de acá, ese espacio, es el ostium, que va a ser por donde va a drenar los senos, el seno maxilar o los otros senos paranasales. La función ciliar y la calidad del moco nasosinusal, ya que los cilios van a necesitar este moco suficientemente fluido para que pueda batir normalmente. Entonces, en la fisiopatología de la sinusitis es la obstrucción nasal, y esta obstrucción puede ser provocada por la inflamación de la mucosa nasal, porque el moco está más espeso, o por un defecto mecánico. El cierre del ostium puede ser también por como le digo, la desviación de tabique. Esto va a disminuir la ventilación del seno, provocando una disfunción ciliar. Y cuando hay una disfunción ciliar, porque ya no está batiendo bien y está drenando, se va a ver un seno congestivo
un seno hipóxico y va a estar lleno de moco, entonces va a ser un fácil asiento bacteriano y se va a iniciar lo que es la sinusitis. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una retención de secreciones y eso es lo que ocasiona la sinusitis. ¿Cuáles son factores predisponentes? Tenemos los factores del huésped y los factores ambientales. Con los factores huéspedes tenemos las alteraciones genéticas congénitas, fibrosis quística, el síndrome de cilio inmóvil, como se dijo, en la fisiología el cilio es bastante importante, alteraciones inmunológicas, presencia de alergias, porque me va a dar que el cornete esté grande y eso va a causar obstrucción, anomalías anatómicas, como un seno silente, que es un seno bastante pequeño, en las enfermedades sistémicas, las endocrinas metabólicas, las neoplasias y las distonías neurovegetativas. En ambientales, cuadros virales bacterianos, traumas, agentes químicos y las causas médicas, luego las cirugías, las iatrogénicas, ¿no? En los gérmenes, como se ve en niños y adultos, lo más común va a ser el Estreptococcus pneumoniae, luego la influenza. En los síntomas, tenemos los síntomas mayores y menores. En los síntomas mayores tenemos la cefalea, el dolor o la algia facial, que el dolor facial es bastante variable, la obstrucción nasal, que va a causar una rinorrea mucopurulenta o la descarga posterior, que es la descarga nasal, van a ser los síntomas más frecuentes, ¿no? En los síntomas menores puede ser fiebre, también nos vamos a buscar por cuadros de halitosis y en los niños la tos, la irritabilidad. Entonces, para hacer un diagnóstico, tenemos los signos externos que van a dar eritema, eh, regiones malar, ocular, orbital. Tenemos, cuando los examinen con el espéculo nasal, van a ver una mucosa hiperémica, congestiva, van a ver realmente costras, mucosidad verdosa, pus, y en un caso más complicado, una poliposis nasal, son las regiones de mucosidad ocupando el espacio de la fosa nasal. En una rinoscopía endoscópica vamos a ver una mucosa violácea, también los cornetes que están hipertróficos probablemente, y moco en, en el complejo osteomeatal. En tratamiento, la primera alternativa siempre va a ser amoxicilina con ácido clavulánico. Luego podemos cambiar, si es que no hay un buen resultado, por una quinolona como ciprofloxacino, levofloxacino. Un cuadro más complicado podemos iniciar con ceftriaxona. Entonces, tratamiento de elección, amoxicilina con ácido clavulánico de inicio, o también tenemos las quinolonas. Luego podemos pasar a una cefuroxima, una ceftriaxona en un cuadro más complicado. En lo que es la sinusitis crónica, como se dijo, la persistencia de los síntomas, más de 12 semanas o 4 episodios al año de sinusitis aguda recurrente con una duración de al menos 10 días, ¿no? En la fisiopatología, como se dijo, va a ser por un proceso de obstrucción del ostium, el complejo osteomeatal se va a obstruir, sea por una causa mecánica o por un proceso alérgico. Entonces, el complejo osteomeatal que pueden ver acá se va a congestionar y esto va a provocar la obstrucción y la colección de fluido en el seno paranasal. Los síntomas: congestión nasal uniobilateral, como se dice, rinorrea anterior o descarga posterior. En algunos casos el paciente puede tanto estar manipulando la nariz, puede sangrar. También va a presentar síntomas de sinusitis aguda recurrente. Luego tenemos la algia facial, migraña, la cefalea. El paciente puede presentar cacosmia, también puede venir por anosmia, que no logra percibir olores. Y ya algo más secundario, pueden presentar dolor de oídos, tos, faringitis, laringitis. Su diagnóstico: la rinoscopía anterior, como se dijo, su examen. Vamos a ver cómo están los cornetes, si hay desviación de tabique o no, vamos a ver cómo está la mucosa. Luego también podemos hacer una endoscopía nasal, si estamos sospechando de un cuadro crónico como una sinusitis crónica. Puede ser por una nasofibroscopía flexible, como pueden ver en esta imagen, o la rígida con un telescopio de 0 o de 30 grados. En diagnóstico por imagen, mayormente lo que pedimos es una tomografía porque
una radiografía no nos puede dar un falso positivo. Punción de seno maxilar ya no hacemos, ya nos guiamos de los resultados de la nasofibroscopías, donde vamos a ver si está drenando mucosidad de meato medio, si hay colección, si hay algún pólipo, si es que hay mucosidad verdosa, ¿no? Entonces, les comentaba que ahora lo que se solicita son tomografía de senos paranasales más que una radiografía, porque como pueden ver en la imagen de abajo, una radiografía no nos da un buen resultado, no nos da una buena imagen, como se puede ver en la tomografía. Se puede ver un tabique, en la tomografía se ve clarísimo que hay un tabique desviado, hay concha bulosa en los senos, en los cornetes medios, cornetes inferiores ya están hipotróficos. Vamos a ver, como se puede ver acá, el ostium ya está obstruido y tiene una colección en seno maxilar derecho. Igual en la otra tomografía, el seno maxilar derecho está totalmente ocupado. Los cornetes están hipotróficos, tiene una leve desviación de tabique y el seno maxilar izquierdo ya se está comenzando a llenar de mucosidad. Entonces, para ver cómo vamos a hacer, cómo se va a hacer un diagnóstico y tratamiento de una sinusitis crónica. Se da tratamiento médico por un mes, se le va a reevaluar. Si hay mejoría clínica en un tiempo, igual se le pide una tomografía de senos paranasales para ver si es que realmente hay una pansinusitis, una sinusitis, o qué le está ocasionando el cuadro de sinusitis. Si es que vemos que hay un buen resultado, suspendemos el tratamiento. Mayormente ya no volvemos a pedir una tomografía, si es que vemos de que hay una regresión parcial, se puede continuar con el tratamiento médico o vemos una nasofibroscopía o una endoscopía para ver, para tomar una muestra de cultivo, mayormente para ver qué está ocasionando estos cuadros. Y si es que vemos en la tomografía que es una pansinusitis, que los senos maxilares están bastante ocupados, como digo, en punción de seno maxilar ya no hacemos, lo que hacemos es programar para una cirugía endoscópica y ahí si hay desviación de tabique hacemos su septoplastía y también hacemos espacio en el óxido, ¿no? Liberamos y aspiramos lo que son la mucosidad. En lo que es tratamiento netamente médico, iniciamos tratamiento antibiótico, amoxicilina con ácido clavulánico como primera elección, luego podemos rotar a ciprofloxacino o también levofloxacino, descongestionantes orales, le podemos dar su pseudoefedrina y con oximetazolina como tratamiento tópico, como se dijo, 5 días. Muy raro darlo más de 5 días. Corticoides orales para disminuir si es que vemos que tiene una mucosa muy congestiva, edema, o si por A o B vemos que hay cuadro de poliposis nasal. Y corticoides tópicos como mometasona o fluticasona. En lo que es el tratamiento quirúrgico, hacemos una cirugía endoscópica nasosinusal buscando desobstruir el ostium. Entramos con una cámara de 0,30, lateralizamos lo que es el cornete medio, vemos meato medio, ubicamos ostium, abrimos, liberamos, lavamos los senos maxilares, dejamos un buen espacio de ostium abierto y el paciente, y esto va a mejorar. Se le tapona 5 días, retiramos el tapón en 5 días y el paciente ya va a poder ventilar mucho mejor. Ahora, en algunos casos, si vemos que hay un cornete medio muy hipotrófico, que lo que va a causar es más obstrucción, que ya no está en función, también lo retiramos del cornete medio, así el paciente tiene también mucho más espacio para lo que es la ventilación, respiración. ¿Cuáles son las complicaciones que podría haber en una sinusitis crónica que no está siendo tratada? Celulitis orbitaria, absceso superióstico, absceso orbitario, por la cercanía que siempre vemos, trombocisis seno cavernoso, que es un poco más complicado. Ujú. ¿Alguna pregunta?
Bien, si no hay ninguna pregunta, estos serían todos los temas de otorrino. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Muchas gracias.